esencia o la vocación del derecho agrario es la defensa de lo que se llama la parte débil en la relación agraria, en la relación jurídica agraria. Y ese concepto está consignado en el decreto que organizó la jurisdicción agraria, en el decreto orgánico de la jurisdicción agraria. Es un decreto, no me acuerdo cuál es, pero 28. 2303. 23. ¿El del 90? Del 89, sí, exactamente. Y la define qué se entiende o quiénes integran la parte débil en la relación jurídica agraria. No, ahí están los indígenas, están los campesinos, los resguardos también, porque los resguardos son personas jurídicas de derecho público. Entonces ellos también están en la categoría de la parte débil en la relación jurídica agraria. Y ese fue el concepto que prevaleció aquí en Colombia, sí, porque nos decía que en Italia venía con otro... Sí, con otra concepción, una concepción completamente diferente. Entonces, dijéramos, la esencia del derecho agrario está ahí, ¿no? El campesino como un sujeto que tiene la calidad de parte débil en la relación jurídica. Y la protección es muy grande. En el decreto 2303, es 2303 del 89, es muy grande porque, dijéramos, por ejemplo, el juez puede fallar extrapetita, ultrapetita, y le puede, dijéramos, ayudar en el tema de las pruebas. La parte probatoria para él se le facilite o no. El juez está obligado a promover la prueba de la situación del campesino. Y eso es bien importante. De manera que dijéramos, legislación agraria la ha habido, con el ánimo de proteger al campesino, de sacarlo de la situación. La jurisdicción agraria organizada en ese decreto, en el decreto 2303, pues fue como lo máximo. Y por supuesto, ahí sí está consolidado el derecho agrario como el derecho para la defensa de los campesinos. Fue en su tiempo, fue la empresa comunitaria de los campesinos. La otra es la prohibición de fraccionar la propiedad en menos de ciertas extensiones, en menos de 3 hectáreas para evitar los minifundios. Otro tema para proteger al campesino es la sucesión. Pues hay una muy importante, que está precisamente, está ahí en el Consejo de Estado, pero ya ese pleito se acabó. Es que los ocupantes de las tierras sobre las cuales recayera la extinción del dominio tienen derecho a la adjudicación, sin más. Tienen el derecho a que se les adjudique esas tierras sin discusión de ninguna naturaleza. Eso es una cosa muy importante. Ahora, yo les decía alguna vez, ¿por qué ese privilegio? ¿No? ¿Por qué los demás campesinos sí tienen que hacer las solicitudes y publicarlas y, en fin? Pues por una razón, porque si ese campesino tuviera recursos, hubiera tenido recursos y hubiera tenido como alguna idea, pues él se gana esa tierra por una prescripción, así de sencillo, por una prescripción adquisitiva. Entonces, lo que hace la ley es redimirlo de semejante tarea, de armar un proceso de adquisición frente a un propietario que tiene todas las de ganar, y ahora él, por haber sido ocupante de una tierra a la cual se declaró la extinción del dominio, tiene el derecho a que el Estado le adjudique esa tierra. ¿No? Que lo haya hecho, pues quién sabe si lo habrá logrado, ¿no? Pero esa es la ley. Y hay otras instituciones. Las restricciones para enajenar las tierras que se adjudiquen. ¿No? Tienen una restricción también para enajenar las tierras baldías que se adjudiquen en cierto tiempo. Claro, eso con el objeto de conservar la unidad de esas tierras. Parecía que se llegó un momento importante para el campesino. En el año 91, digamos como que la perspectiva que se le plantea a Colombia es su entrada en todo el tema de la apertura económica y la liberalización comercial y todo eso.
de cosas. Y ahí lo que se prevé es la empresarización del campo. No campesinos, sino la empresarización del campo. Es decir, ustedes se encuentran en los planes de desarrollo y en todo esto que lo que se busca impulsar son formas empresariales, es decir, no se está hablando de campesinos. Y ahí comienza un lío, que es la invisibilización del campesino. No se habla del campesino. Entonces ustedes se encuentran que inclusive en la Constitución no se habla del campesino. ¿Sí? El artículo 64 no habla del campesino. Hablan de trabajadores agrícolas y el acceso a la tierra de los trabajadores agrícolas, no de campesinos. Eso es muy político. Totalmente político. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la connotación del campesino, el campesino siempre se asocia con resistencia. ¿Sí? La Revolución Mexicana, campesinos de la revolución, una revolución campesina. La Revolución Cubana es una revolución en la que participan los campesinos, en Bolívar, los campesinos. Entonces, ¿de qué se trata? De que en el nuevo contexto se valora muy bien al pequeño productor, pero no al campesino. Aunque es lo mismo. Es decir, lo que se quiere es desconocer la connotación política del campesino. ¿Sí? Es decir, se le llama pequeño productor, no se le llama campesino, porque al hablar de campesino se está recurriendo a la connotación política del campesino. Entonces es invisibilizarlo como campesino, visibilizarlo como productor y como vinculado a procesos empresariales, todo lo que uno quiere. Pero su vinculación política con el modelo es otra, es como pequeño productor, no como campesino. El campesino está pidiendo tierra, el campesino pide una reivindicación, el campesino pide lo que los derechos que reconocen las Naciones Unidas está pidiendo. Que la constituyente empieza con una señal muy dramática, que es el bombardeo a Casa Verde. Es decir, el día que se instala la Asamblea Nacional Constituyente, ese día están bombardeando Casa Verde. Y eso para los campesinos de una u otra manera es una señal muy fuerte que el gobierno no va a interlocutar con ellos. Con los indígenas, sí. Con los negros, sí. Pero con los campesinos, no. Digamos que entonces surge muy al final, bueno, ¿y los campesinos? ¿Y dónde está el campo? Y entonces dijimos, ¿quién redacta? Carlos Sosa dijo, yo redacto, porque estábamos hasta aquí de trabajo, trabajando en unas marchas forzadas y muy cansados, muy agobiados de tanta responsabilidad, tanto trabajo y sobre todo el acoso del tiempo, porque sabíamos que eso tenía un término en el tiempo y que si no hacíamos las cosas en ese tiempo era una frustración para este país. Entonces estábamos muy cansados y dijimos, bueno, entonces ¿quién redacta? Yo iba a redactar, pero Carlos de pronto dijo, yo redacto. Carlos Sosa. Carlos Sosa había sido gerente del INCORA, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Yo había trabajado en el Ministerio de Agricultura, había sido director de planeación del Ministerio de Agricultura, unos 20 años atrás. Y estaban los indígenas campesinos, Marcos Chalita, campesino, Rojas, también con mucho nexo como exguerrillero con los temas del campo, aunque él era poco expresivo, pero era un hombre muy importante allí en el grupo. Y entonces hizo un primer borrador, Carlos, de esos artículos. Y después le metimos la mano todos. Y esa forma como de visión como sindical que tiene, la pusieron Tulio Cuevas, que venía de ser el presidente de la CTC, y Angelino Garzón, que venía de ser el presidente de la CUT. Y entonces ellos le metían a todo ese arquetipo, ese estereotipo sindical y nos parecía muy bien, entonces por eso tiene como cierto toque ahí corporativo, ¿cierto?
Pero no, la esencia pues fundamental estaba en nuestra convicción de que ahí tenían que estar, por supuesto, los campesinos y tenía que estar el campo. Y nosotros lo hicimos con mucha pasión. Pero eran conversaciones muy profundas, muy ilustradas en la experiencia de todos nosotros. Y entonces de allí salieron nuestros artículos, que no tuvieron ningún tropiezo que yo recuerde en el trámite. Simplemente exponíamos lo que estaba ahí y todo el mundo lo entendía y todo el mundo lo aprobaba. Y pasó en la constituyente muy bien. Y nos sentimos muy felices porque era digamos, una pieza maestra en el cuerpo de la Constitución. Pero pensábamos que quedaba como una inspiración ahí, ¿cierto? Quedaba como... El acceso progresivo. Sí, claro, el acceso progresivo a la propiedad, y de hecho estaba ya establecido el derecho a la propiedad, y es más, la responsabilidad del Estado de crear propietarios o de impulsar los procesos de formación de propiedad en la sociedad, en fin. Y realmente la Constitución es bastante propicia para ese tipo de reformas. Lo que pasa es que ya, digamos, ha perdido el momentum esa discusión, porque aparece ya otro tipo de discusión muy distinta sobre la agricultura moderna, y no ha habido realmente una vocación política lo suficientemente poderosa para hacer eficientes los derechos que están pensados y contemplados allí para el campesino. Parecía que se llegó un momento importante para el campesino, ¿no? Por ejemplo, hay normas ahí en la Constitución que pues, uno percibía y decía, bueno, se llegó la época de los campesinos. Primera cosa es una obligación del Estado de propender porque el campesino llegue a ser propietario. Eso está consagrado en la Constitución, ¿no? Segundo tema, me parece que está consagrada la institución de la utilidad pública de lo que es la producción agraria. Es importantísimo. Y para que vean ustedes, esa institución ya existía en el año 44. El declaratorio de utilidad pública de la producción agraria. De manera que, pues pienso yo que la constituyente se ocupó del tema, le dio gran importancia, ocupa, dijéramos, una misión de las misiones más importantes que tiene el Estado por cumplir, pero hay que hacerlo, hay que construirlo. El problema es que esa estructura campesina tiene un propósito fundamental que es la estabilización y el arraigo de los campesinos. Llámese como se llame, tenga el color que tenga. Pero el propósito estratégico es defender al campesino de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es la profundización del impulso para el desarrollo campesino. Porque lo que se necesita dentro de este modelo económico no son campesinos, lo que se necesita es o esos productores o mano de obra libre. Nosotros hacia dónde nos estamos moviendo, o a dónde pretendidamente nos estamos moviendo, a eso. Un campo sin campesinos, ¿no? Un campo sin campesinos en donde lo que prime sea pues, las grandes inversiones, etc. Pero esos son deseos.
porque a la hora de la verdad, un país como Colombia es un país en el que por su estructura ecosistémica y cultural, todo esto, pues hay espacios para todos, ¿sí? Porque hay nichos para el campesinado. Y el campesinado además juega un papel trascendental en el tema del agua, en el tema de la biodiversidad.